Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más, pues para continuar con la lectura del libro de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor. Y pues hoy continuamos con el capítulo número 12. Como vimos, el capítulo anterior se trató del relato acerca de la resurrección de Lázaro y de la relación del Señor con sus amigos. Cuánto ama a Dios el Señor a quienes lo aman, ¿no? Quienes lo buscan y quienes tienen una relación íntima con Él. Cosa que tenemos que buscar hacer. Entonces vamos a comenzar con el capítulo número 12. Y dice así: 6 días antes de la Pascua vino el Señor a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa del Señor, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en el Señor. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que el Señor venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló el Señor un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando el Señor fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras Él. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver al Señor. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor. El Señor les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno.
Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió el Señor y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces el Señor les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijo de la luz. Estas cosas habló el Señor y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Señor clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, bueno, así termina la lectura pues del capítulo 12 del libro de Juan. Vamos a pasar entonces a hacer algunos comentarios de lo que a mí me parece más, no sé, resaltante comentar. Bueno, aquí vemos este hermoso gesto de María en el versículo número 3. Me llama muchísimo la atención cómo esta mujer pues derrama en los pies del Señor y enjuaga con sus cabellos. Entendemos que sus lágrimas enjuagaban los pies del Señor, pues con un perfume sumamente costoso. Y en realidad, a pesar de que Judas Iscariote está viendo el valor de aquel perfume, esta mujer que ama al Señor, pues que tiene dinero para comprar estas cosas, le entrega al Señor de lo mejor que ella tiene, porque la grandeza del Señor es tal que a lo mejor esto es poco para lo que Él merece en realidad, pues por las cosas que había hecho el Señor por su familia. Hace poco había levantado a los muertos a su hermano y ella estaba padeciendo muchísimo dolor por estas cosas. Entonces, ¿qué no darle a un Dios, a un Mesías, a Dios visitándonos, a nosotros? ¿Qué no darle a Él de tanto que nos ha dado? Si nosotros pudiésemos trasladar eso al agradecimiento del hecho de recibir pues la vida y de ser llenados con la fe y de ser, de que el Señor mismo es el autor y el que permite que nuestros hijos nazcan y que cosas buenas nos ocurran y que seamos sanados de enfermedades o de dolencias,
o que nos permita simplemente vivir, un día levantarnos y volvernos a acostar y decir gracias Señor porque este día fue bueno, o porque podamos nosotros agradecerle al Señor porque algo bueno le sucedió a las personas que están alrededor de nosotros, y toda bendición que el Señor provee a una persona que está alrededor de nosotros y que nosotros amamos, es como si el Señor nos estuviese bendiciendo a nosotros también con esas cosas. Entonces, ¿cómo no derramar perfume? ¿Cómo no derramar esas lágrimas de agradecimiento al Señor que hace tantas cosas por nosotros todos los días y que a veces son imperceptibles para nosotros, no nos damos cuenta? Parece que tienen que suceder acontecimientos así como estos tan grandes, porque el Señor tuvo que hacer cosas tan grandes, señales tan inmensas, para poder quebrantar aquellos corazones que se habían endurecido. Pero, ¿por qué nosotros no miramos las cosas también más pequeñas, que son simbólicas también, que significan vida, que significan resurrección? La salud, el retornar a la salud, el recibir el regalo de la fe. Estos son acontecimientos grandes e importantes. El nacimiento de un niño. Que algo bueno que sucede en nuestras vidas cobre vida. Muchas personas, vamos a decir, están anhelando tener un negocio o hacer algo pues productivo en la vida, y entonces eso se da, se produce, y decimos que bueno, que fue por nuestros propios esfuerzos y estas cosas, cuando en realidad es el Señor el que nos provee y el que nos da, porque hay un pueblo que le está pidiendo al Señor que ocurran estas cosas. Okay, hay un pueblo que el Señor levantó para ser así como María. El Señor levantó una gente en el mundo que es como María, que se derraman su alma, lo mejorcito que uno tiene, a los pies del Señor, en agradecimiento, en alabanza, en amor hacia este Dios que escuchó nuestro clamor y nos ayudó y nos ayuda. Entonces ese versículo aquí es hermosísimo cuando vemos nosotros en contrapartida al discípulo que fue escogido para que se cumpliesen las escrituras, y entonces el Señor fuese llevado entonces al madero, y a partir de allí pues resucitar en el espíritu, que puede ir a cualquier lado, que ya no está atrapado en el cuerpo, después de la resurrección, por supuesto. Entonces vemos ahí en contrapartida a este discípulo que es Judas Iscariote, quien está pensando solamente en el valor de las cosas. Es una persona que está simplemente y continuamente solamente pensando cuánto cuestan las cosas, no lo voy a usar, no lo voy a derramar. No, ¿cuántas veces no tenemos nosotros la oportunidad de sentarnos con nuestros hijos en la mesa y entonces colocar allí lo mejor de nuestra nevera, los mejores alimentos, porque la estamos guardando para otras ocasiones o porque lo estamos guardando para otras cosas? Cuando no ponemos el mejor vino, cuando vienen nuestros hijos a sentarse en la mesa con nosotros y vamos a pasar ese tiempo en familia, y bueno, y dándole gracias al Señor, siempre comenzando con esas comidas, dándole gracias al Señor, porque nosotros no ponemos lo mejor de nosotros en los lugares, en las personas, en los acontecimientos, en todas esas cosas donde el Señor está presente y es el autor de esas situaciones buenas y bonitas de nuestra vida, en las que tenemos que darle agradecimiento al Señor. Busquemos ser así, busquemos, yo me incluyo, hermanos, porque yo estoy leyendo esto para ustedes y para mí también. Esto es un recordatorio, esto es ejercicio para mi memoria. Recuerdan, Bill, que no podemos nosotros concentrarnos nada más en cuánto cuestan las cosas, sino hacerlo y darlo, amar. Cuando uno ama, uno no está mirando cuánto cuestan las cosas. El que ama, entrega y quiere dar más.
y quiere poner más y no encuentra en la cartera más dinero para dar o para comprar algo que es bueno y que va a traer bendición a esas personas que uno ama. Fíjense ustedes que este discípulo, que es pues el discípulo llamado para pues, entregar al Señor, él dice que si eso se hubiese vendido por dinero, se lo hubiesen hecho mucho dinero para dar a los pobres. Y el Señor hace una acotación aquí muy interesante y dice, mira, esto es para prepararme para la sepultura. Porque los pobres, ustedes siempre van a tener pobres que ayudar. En cambio a mí no, yo vengo por un tiempo determinado, dice el Señor. Mas a los pobres ustedes siempre los tienen allí, ayuden a los pobres también. No está diciendo que no ayuden a los pobres, sino que ustedes siempre los tienen allí, pero a mí me tienen por este momento específico. Entonces, déjala que haga las cosas que está haciendo por mí. Está muy bonita para mí el comentario de que nosotros siempre tenemos personas pobres alrededor a quienes ayudar. Y entonces dirán muchos por ahí, bueno, sí, pero entonces tienes que ayudar a todo el mundo y darle dinero a todo el mundo y darle dinero. No, aquí está diciendo a los pobres. El pobre es una persona que demostradamente no tiene para satisfacer las necesidades más básicas. A veces hay personas que se hacen pobres, pretenden ser pobres porque tienen alguna carencia de algo que desean o que quieren. Eso no es la pobreza a la cual nos está nosotros hablando el Señor, de que siempre ustedes tienen pobres. El pobre es una persona que no tiene pan, que no tiene techo. Es una persona verdaderamente desprovista de todo y a veces desprovista de la posibilidad y de la capacidad de poder ir a producir. Puede ser una persona discapacitada físicamente o mentalmente también. Esas son personas que necesitan una ayuda, pero también está el pobre, espiritualmente hablando, también está el pobre que necesita ser alimentado con la palabra de Dios, porque una vez que nosotros recibimos este pan para el alma, entonces somos conducidos a como nos dice el Señor. Recuerden que hay pobres, ustedes siempre los tienen allí, vayan y ayúdenlos, porque además esto nos recuerda el papel de lo que es el templo en aquellos tiempos y que debía ser hoy, pero como ya sabemos que el templo no somos nosotros. Porque el verdadero, ¿cómo se llama? Propósito de la recolección de dinero de los templos en manos de los sacerdotes, la recolección de los diezmos en aquellos tiempos o de las ofrendas o de lo que sea en aquellos tiempos, como debería ser hoy día, pero esto honestamente, tristemente, es un chiste. Esto es para ayudar a los pobres de la nación, a los pobres de la congregación, a las personas que están en necesidad de algo, porque el que entra en la iglesia nunca más debería ser pobre, hermano, nunca más. Una persona que entra en una iglesia del Señor no debe ser pobre nunca más, porque tiene que ser ayudado. Para esta es la recolección de los fondos, para que los hijos de esa viuda, por ejemplo, vayan a las universidades, vayan al colegio, para que esa viuda sea enseñada en una labor y entonces se le busque la manera de encontrar un trabajo, una cosa, a la ayuda, para que una persona que está en una necesidad, vamos a decir, no tiene dinero para comprar medicinas, para sanarse, para curarse, para lo que sea, para estar mejor, reciba ayuda de estas personas, pero ellos no hacen esto, sino que están con esa mentalidad para apropiárselo, porque están metiéndole la mano a los fondos que son para los
los que en realidad carecen de aspectos y de cosas que son fundamentales, básicas para la vida. Por eso nuestro Dios es el Dios de las viudas y de los huérfanos, de los necesitados. Nuestro Señor es el que los levanta y hace que dejen de ser pobres, porque esta es la idea de la recolección del dinero. Por eso yo insisto, hermanos, que seamos buenos ciudadanos y paguemos impuestos, porque de alguna manera u otra ¿cómo se llama? Los políticos son como los sacerdotes igualitos. Al menos ellos tienen ciertas organizaciones, ¿cómo se dice? Sociales que sirven para ayudar a los pobres, como el Seguro Social, por ejemplo, los hospitales públicos. Esos son lugares donde el pobre puede verdaderamente recibir ayuda, porque las iglesias no están haciendo nada por la pobreza. Son asuntos bien tristes. Las misiones y los viajes misionarios que se hacen son un absurdo. Bueno, de los que yo tengo información, son una especie de chiste, ¿cómo se llama? Bien triste. Más triste es no que se vayan a ir a hacer, ¿cómo se llama?, viajes misionarios, a hacer algún aporte a los otros sacerdotes de esos lugares a los que van a visitar, no a los pobres de allí, porque no hacen nada de esto, sino que ni siquiera se encargan de los pobres, que atienden, que buscan y que van a estas iglesias. Por eso yo insisto, como buenos ciudadanos, porque también recuérdense que la Torá era como el cimiento de una nación, que era pues recolectar para ayudar a los que menos tenían. Es como un impuesto. Entonces seamos como también unos buenos israelitas, y donde nosotros vivimos paguemos impuestos, los impuestos debidos, porque ese dinero va para la ayuda de gente pobre. Qué increíble que más lo hacen los políticos que los mismos religiosos. Tristemente hablando, pero bueno, tristemente es así. Entonces, bueno, de las cosas más importantes aquí, y es que bueno, iba gente muy curiosa, la gente era bastante curiosa, querían ver a Lázaro también, querían ver el protagonista de esta historia de resurrección, y entonces esto llamaba mucho a la gente, y por supuesto eso no le gustaba a los sacerdotes para nada. Y entonces bueno, al día siguiente dice aquí que muchas personas habían venido a la fiesta en Jerusalén, ¿okay?, a la fiesta de la Pascua, del Pesaj, y entonces porque la fiesta del Pesaj reúne en Jerusalén a los israelitas dispersos de todas las naciones, y a veces venían solamente para las fiestas y se devolvían otra vez a sus otros países donde ellos vivían. Eso también estaba sucediendo en este tiempo. Entonces, en este año en el que el Señor estaba, bueno, caminando, pisando con sus pies la tierra que Él mismo creó, bueno, Él entró en Jerusalén como había sido escrito, como había sido profetizado. Entonces, sobre un burrito, ¿no? Entonces, bonito es que dicen, cuando lo ven, cuando él va entrando, lo reciben con palmeras, y entonces van colocando las palmeras, porque el Señor ya se había ganado el corazón del pueblo judío en aquella época. Y le decían Hosana, Hosana, que aparentemente quiere decir sálvanos, ayúdanos, por favor, porque bendito es el que viene en el nombre de Dios, el Rey de Israel. Así es recibido el Señor cuando va entrando a las fiestas en Jerusalén. Y entonces, bueno, aquí se hace mención pues del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice lo siguiente:
Por eso es que nosotros no podemos dejar de leer lo que es el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla del Señor desde la primera frase de Génesis, ¿no? Entonces vamos a buscar Zacarías. ¿Dónde está Zacarías? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Hasta allí, ¿verdad? Entonces esto es para que se cumpliesen las escrituras. Por eso nosotros debemos leer el Antiguo Testamento. Bonito es lo que dice aquí también el versículo número 16, que dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos en ese momento, sino después, cuando el Señor fue glorificado en la resurrección. Y es que una de las cosas, de las características o atributos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo recuerda las Escrituras, porque el Espíritu Santo y las Escrituras son como una misma cosa, es como una misma entidad. Las Escrituras están contenidas en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está contenido en las mismas Escrituras. Por eso el propio Señor dice las cosas que dice al final de este mismo capítulo, que ya lo vamos a mencionar. Entonces dice, bueno, a los fariseos esto les parecía terrible que hubiesen recibido al Señor de esta manera. Había un enfrentamiento entre la iglesia y el Señor, puesto que el Señor, nuestro Señor, no es Dios de iglesia, no es religioso, ni ninguna de estas cosas que se le parezca, sino que es Dios simplemente. Algunas personas no están muy familiarizadas con el significado de esto que dice aquí en el versículo 24, pero desde el 23 leo. Dice: el Señor les respondió a los griegos que querían conocerlo, le dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, lo que dice el versículo 24, que no lo entienden muchas personas que no están familiarizadas y que ahora están comenzando a caminar por los caminos del Señor, dice que el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que quiere decir el Señor es que el Señor mismo es como una semilla. Es como una semilla, grano, semilla, es como lo mismo. Él se está colocando, Él está haciendo aquí una similitud, pues, una semejanza entre su naturaleza y la naturaleza de una semilla. Cuando la semilla cae en la tierra, como su sangre va a caer en la tierra, Él está ya hablando de lo que va a ser su muerte, su sangre, su cuerpo cae en la tierra como una semilla, porque la semilla, cuando cae en la tierra, la semilla muere, la semilla de la semilla brota, se rompe la semilla y comienzan a salir las raíces de lo que es un nuevo árbol, una nueva planta, que a su vez dará muchos más granos. De eso es lo que se está tratando el Señor de decir, porque nuestro Dios siempre está hablando con parábolas, ¿no? Y de una manera que sea comprensible para muchos o que llame la atención en muchos y tengan que salir a investigar acerca del Señor. Entonces Él está poniéndose Él mismo como si fuese una semilla, porque la semilla en sí, la semilla lleva muchos frutos. Dicen que una semilla, no sé, hay semillas de frutos que en la misma semilla hay tantos frutos como el árbol cuando esté maduro va a producir. ¿Se entiende lo que se quiere decir? Lo que estoy intentando explicar. La semilla en sí misma lleva muchísimos frutos. En sí misma la semilla
lleva el número de frutos que el árbol va a producir cuando esté maduro y dé frutos y comience a fructificar. Entonces él está diciendo, yo soy esa primera semilla que tengo que caer, que tengo que ir y morir como semilla, para que entonces nazcan muchos frutos, para que yo entonces yo mismo pueda dar frutos. Y esos frutos son llamar a los hijos de Israel a la fe y entonces a guiarlos en un tipo de vida que el Señor pues quiere que su pueblo viva, para que sean la sal del mundo, para que sean diferentes. Pueblo con mandamiento, pues. Entonces dice el Señor, está hablando de sí mismo y de nosotros también. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y esto, bueno, esto también es tema, cada quien que le toque como le toca. Yo tengo mis propias opiniones y en verdad veo las cosas que hace el mundo y cómo las hace. Y cuando digo el mundo, no me estoy refiriendo a todas las personas, ¿no? Sino me estoy refiriendo a los que tienen el poder de mostrar, de educar, de enviar un mensaje, de hablar de valores, de enseñar cosas. Veo cómo lo hacen y con qué intenciones se hacen y para qué fines se hacen, y entonces eso me provoca muchísimo dolor y en verdad pues es aborrecible, es como, es muy triste. Entonces queremos un mundo mejor. En ese sentido, sí, doy mi propia opinión. Yo quisiera ver un mundo mejor para mis hijos, para mis nietos y para todas las generaciones que nazcan de mi casa. Y no porque no las quiera para usted, sino que usted también tiene su responsabilidad con lo que Dios le entrega a usted, con los hijos que Dios le entrega a usted. Un mundo mejor y lleno de más amor y de más misericordia y de más palabra de Dios y de más fe y de más espiritualidad. Una espiritualidad, por supuesto, entregada al Dios verdadero, porque espíritus hay muchos y religiones hay muchas y todas esas cosas hay muchas, ¿no? Pero uno concentrarse en el único y verdadero Dios, esto es algo que de verdad cambia la vida y hace que el mundo en el que uno vive sea diferente, porque Dios entonces está presente y preserva y cuida las vidas de sus hijos. Entonces Dios preserva la vida de los hijos de Dios, ¿no? Entonces dice el Señor que bueno, que estaba conmovido y perturbado porque está a punto de comenzar a llegar el momento en el que se va a entregar su cuerpo, y esto sabemos que es algo bastante doloroso. Y el Señor insiste y dice, no viene por mi causa, sino por ustedes. O sea que es una gran señal de amor lo que el Señor está haciendo por su pueblo y por los que faltan por llamar. Porque claro, ahí están unos que ya fueron llamados, convocados y recibieron el llamado y atendieron el llamado, pero había muchos que debían venir. Por eso Él dice, es necesario que lo haga, pero lo estoy haciendo por los que han de venir, ¿no? Y Él dice que cuando Él hace esto, entonces el príncipe de este mundo, es decir, la maldad, será echada afuera. Porque en el momento en el que el Señor va a la cruz y hace este acto de sacrificio para la salvación, para el llamado y para la transformación de muchos en el mundo, entonces el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, con toda su maldad, es echado afuera. Es como que yo ahora, pues que viví en el mundo e hice las cosas como el mundo, el Señor me llamó, atendí el llamado y está transformándome, me está cambiando y está haciendo muchas cosas en mi vida que son importantes y que yo las valoro, y además que
me trae mucho regocijo de alma, de corazón, vamos a decir así. Entonces, el príncipe de este mundo salió fuera de mí, porque entonces ya el Señor, entonces es quien ocupa el lugar, el trono de amor, el trono de la alabanza, el trono de la fe y de la confianza, lo ocupa mi Señor dentro de mi corazón y dentro de mi mente y de mi alma y de mi cuerpo, ¿no? Entonces, porque dice el Señor que cuando Él es levantado, entonces Él atraerá a los suyos a sí mismo, ¿no? Atraerá a muchos a Él mismo. Entonces, Él mismo es la luz, pues la luz es la palabra, la luz es el verbo, la luz es la esperanza, la luz es la presencia divina, la luz es la bondad, la pureza, el bien, todo lo que representa nuestro Señor, esa es la luz. Y el Señor dice que donde Él está no hay tinieblas. Y pues, y dice el Señor que el que cree en Él, en el 44 y 45, el que cree en Él, que cree, el que deposita su confianza, su fe, no el que dice, sí, bueno, yo creo, no, el que deposita su confianza, el que deposita su fe, el que deposita su amor, el que deposita todo lo que por dentro nosotros tenemos como pensamientos hacia el Señor y lo depositamos en Él y lo entronamos. Lo ponemos en ese trono que nosotros llevamos aquí adentro, en este altar de adentro. Lo colocamos a Él. El Señor dice que permanece entonces esa persona en la luz, porque la luz permanece en esa persona y sale de las tinieblas. Gloria al Señor. Dice, el que oye mis palabras, y este punto aquí es bien importante para los que llaman legalistas, a quienes están llamados a ser nación santa porque reciben los mandamientos del Señor. El Señor dice aquí del 47 al 50, son los últimos versos del capítulo, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor nos está hablando que el que oye mis palabras es el que oye mi Torá, el que oye mis mandamientos, el que escucha mis mandamientos entregados en las tablas a Moisés y los preceptos entregados al pueblo de Israel, a la nación santa. Esa persona recibe la palabra, pero el que no recibe esa palabra y ese mandamiento, entonces la propia palabra que el Señor ha dicho y el mandamiento juzgará a esa persona. Porque el Señor no vino a juzgar, puesto que ya había entregado la palabra, ya la había entregado la ley. El Señor vino, dice aquí otra vez, no viene a juzgar, porque quien los juzga es la palabra que ya entregué. La ley no ha sido cambiada, la ley no ha sido anulada de ninguna manera. No. Vengo no por eso, porque quien lo condena a usted es la misma palabra que ya entregué, dice el Señor. Vengo es a perdonar, vengo a salvar, vengo a entregar perdón, en otras palabras. Dice el Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento para que yo lo dijese. Y de lo que he de hablar, también el Señor me dice que mi Padre Espíritu es el que me dice lo que tengo que hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, sé que su Torá es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, es decir, como el Espíritu me lo ha dicho, así lo hablo.
Estos 4 versos aquí hablan. Los voy a releer como si dijesen, porque además ustedes también tienen que buscar cuál es el significado de la palabra, Torah, verdad, etcétera, ¿no? Ley, mandamiento, etcétera. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Espíritu que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Me dijo qué es lo que tengo que decir y de lo que he de hablar. Y sé que cuando Él me da mandamiento, cuando me dice algo que debo hacer y que su mandamiento en sí también es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Espíritu me lo dice. Aquí lo que para mí es muy claro es que el Señor nos está diciendo que es un Dios de mandamientos, porque el mandamiento es vida. El mandamiento en realidad da vida eterna. Hermanos, bueno, yo esto no los tengo que convencer a ustedes porque yo sé que el que está oyendo esto tiene necesidad de cambiar su vida y no puede ser el mandamiento entonces el primer paso que usted tiene que empezar a poner en práctica para que su vida comience a cambiar. Vamos a decir que usted esté en una enemistad continua con alguna persona porque usted no se ha revisado en el corazón que usted es envidioso de esa persona. Bueno, pues las escrituras dicen y el mandamiento dice, como se lo pongo acá, que nosotros no debemos desear lo que otra persona tiene, porque Dios le ha entregado a esa persona eso tan bonito, que yo tengo que regocijarme por ella, puesto que el Señor me dice que yo debo amar a mi prójimo. Entonces, si yo comienzo a poner este mandamiento, ¿no creen ustedes que mi relación con esa persona va a mejorar? Así es con todo. Los mandamientos del Señor traen una bendición, mejorar en las relaciones interpersonales, mejorar en las finanzas, mejorar en la vida personal, mejorar en la salud. Cuando se comienza a llevar una dieta de acuerdo a pues lo que el Señor establece que son los alimentos de su pueblo, o cómo se debe alimentar su pueblo, o qué es lo que debe dejar de comer su pueblo. Todo esto tiene una consecuencia positiva de salud, de mejora, de amor, de prosperidad, de beneficio, de bienestar. Y entonces Él dice esto, Él dice, las palabras que yo digo y que yo he venido entregando desde un principio y las que sigo diciendo son palabras, no son mías, son las palabras del Espíritu Santo mismo, que viene hablando desde el principio, porque soy el verbo soy yo soy el verbo, la palabra soy yo soy la palabra, dice el Señor. Entonces, yo no los condeno, los condena la palabra, los condena el mandamiento, los condena el verbo que ya se ha entregado para su nación santa. Entonces, amemos al Señor en buscar hacer estas cosas por obediencia, por amor, y todas estas cosas, y ustedes van a ver los resultados. Son impresionantes cuando uno comienza a trabajar ese corazón. Voy a trabajar mi corazón en este aspecto que yo sé que yo le estoy fallando al Señor y además estoy viendo las consecuencias, que todo es verdaderamente opuesto al bien y no sé cuánto. Voy a trabajar este corazón y no sé cuánto y me voy a imponer, yo mismo me lo impongo por amor a Dios, porque reconozco que la palabra del Señor, sus mandamientos, su Torah, son sabiduría, son los caminos rectos y correctos que producen buenos resultados por sí mismos, porque el mandamiento de Dios produce, ¿cómo se dice?, bendición en sí misma. Es tan poderosa la ley de Dios, es tan poderoso el mandamiento, el precepto divino, el consejo de Dios, es tan poderoso que Él en sí mismo encierra, trae resultados de bendición. Es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Bueno amigos, yo les digo que para que estas cosas puedan nacer dentro de nosotros y dar fruto, nosotros tenemos que poner un esfuerzo, y el esfuerzo es
el libre albedrío. Porque cuando tenemos la posibilidad de hacerlo mal, digamos, no lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien. Señor, ayúdame. Envíame tus ángeles celestiales para que me ayuden. Si tú me ayudas, entonces yo voy a tener ese coraje, esa actitud, ese espíritu que necesito para yo poder hacer las cosas así. Porque primero aprendí a hacerlas mal, segundo me he acostumbrado, tercero como que me ha gustado, pero cuarto veo que no funciona, veo que no me siento bien, veo que me produce malestar, que no me siento yo no me siento que estoy haciendo bien, siento cierto remordimiento de conciencia de que yo no debería hacer estas cosas y yo en verdad quiero cambiar. Entonces, amigos míos, con estas reflexiones y con estos comentarios me despido hasta la lectura del próximo capítulo, que yo espero que las cosas que hemos dicho aquí, pues ustedes las profundicen más, alcancen a reconocer las verdades que Dios tiene para ustedes, para cada uno de ustedes en sus corazones, y que sigamos creciendo, pues, ¿no?, en esta relación con Dios, que es el regalo más maravilloso que podemos tener en esta vida y en estos tiempos y en este mundo. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.